Saludos, yo soy Arturo Miranda Uribe, soy de la Ciudad de México, actualmente radico en el Estado de México, en el municipio de Tecama. Soy estudiante de IBIT, Instituto Bíblico Internacional de Texas. Vamos a ver la ciudad de Betel, Casa de Dios. Ciudad de Betel, vemos que Betel en hebreo es Beit El, que es casa de, y es el nombre de la ciudad cananea. Esta era una ciudad que antes se llamaba Luz, pero por motivos del sueño de Jacob, Jacob lo llamó Betel. Eso lo vemos en Génesis 28:19. También vemos que su tradición es casa de Dios. Este nombre se le reconoció en tiempos de la conquista de los israelitas en la antigua región de Samaria. Vemos que su ubicación geográfica de Betel. Vemos que la situación está en el centro de la tierra de Canaán al norte, noroeste de ahí, por el camino a Siquem, y al sur de Silo, al norte de Jerusalén. Algunos eruditos identifican a Betel con la aldea moderna de Beitín, ubicada en Cisjordania, a 5 kilómetros al noroeste de Ramallah. También vemos que su apariencia física del lugar es que Betel tenía una buena ubicación estratégica, ya que se encuentra en una colina, lo que le brinda una vista panorámica de sus alrededores. Vemos que su posición geográfica la convierte en un lugar de gran importancia histórica y religiosa. También vemos que es un lugar que es una sierra en una región montañosa que se encuentra a 900 metros sobre el nivel del mar y está bastante árido. Su planicie pedregosa tiene escasez de vegetación, pero cuenta con varios manantiales que logran un buen abastecimiento de agua. En esta foto de la izquierda vemos que son las ruinas donde estuvo la antigua Betel, que es el camino que llevaba a Jerusalén. Ahí vemos, hay que recordar que Jeroboam estableció un centro de adoración, que es el Becerro de Oro. Y en la foto de la derecha vemos una foto actual de Betel o Betel. También nos encontramos las personas que ahí vivieron. Estuvo Abraham y su familia, que estuvo en Génesis 12:8. Vemos también a Jacob en Génesis 28:19 y Génesis 35:1 al 15. Vemos a Débora, la nodriza de Rebeca, en Génesis 35:8 y en Génesis 48:3. También vemos que los profetas y sacerdotes en Primera de Reyes 13:1 y 2. Vemos a Masías en Amos 7:10-13 y ayer en Primera de Reyes 16:34. Algunos de los eventos que allí ocurrieron precisamente fue el encuentro de Jacob con Dios, que muy conocido como el sueño de las escaleras del cielo, en Génesis 28 del 10 al 22. Esto hay que recordar que Jacob salió de Beerseba hacia Harán y llegó a un cierto lugar, tomó una piedra y pasó ahí la noche. Entonces, ahí fue donde tuvo el sueño y de las escaleras que empezaba de la tierra y llegaba hasta los cielos. Y los ángeles de Dios subían y bajaban. Eh, También vio que Jehová estaba por encima de ella. Y hay que recordar que ahí Dios le da la promesa de la tierra, de que se le daría a él y a su descendencia. Y también que él lo protegería donde quiera que vaya fuera. También vemos ahí que sintió temor y dijo, qué impotente es este lugar, por el cual lo llamó a aquel lugar Betel. Y hay que recordar que antes se llamaba Luz. Hay que ver que también nos encontramos en el regreso de Jacob en Génesis 31:13, donde vemos que Jacob estaba en Harán y Dios le pide que vuelva a Betel después de su estancia en Labán. Vemos que hay una remuneración del pacto de Jacob con Dios en Génesis 35:1 al 15, donde Dios le aparece de nuevo
y le confirma un nuevo nombre, ese nombre de Jacob por Israel, y vemos que se reafirma el pacto y purifica a su familia. Vemos que también ahí Jacob erige su piedra, la unge con aceite y reafirma el nombre de la ciudad de Betel. Vemos que también Débora, la nodriza de Rebeca, fue enterrada en Betel. También en Jueces 1 del 22 al 23 nos marca las tribus de Benjamín cuando se establecieron en Betel. Esto se estableció por medio de un hombre que les enseñó dónde estaba la entrada y la tomaron a filo de espada. Hay que recordar que al hombre y a su familia los dejaron ir y esta es una de las primeras ciudades tomadas por Israel. También vemos que ahí estuvo el arca de la alianza o pacto de Dios, que era el arca, el símbolo de la presencia de Dios. Eso lo vemos en Jueces 20, 26 al 27, donde los israelitas subieron hasta Betel y estuvieron en presencia de Dios y ofrecieron holocaustos y sacrificios. El profeta Samuel, vemos que en 1 Samuel viajaba cada año a Betel para atender asuntos del país y también vemos que ahí juzgaba su idolatría. En Primera de Reyes 12, 38 al 33 vemos el establecimiento del culto idolátrico por Jeroboam. Jeroboam instala unos de los becerros de oro en Betel y ordena fiestas que eran similares a las de Jerusalén. En Primera de Reyes 13, 1, 5 vemos que está la profecía contra el altar de Betel por un varón de Dios. El Vemos que el altar se rompe como señal profético de un futuro cumplido, pues Josías. Y el cumplimiento profético exacto. Vemos que el juicio del profeta anónimo sobre el altar de Betel se cumplió muchos años después, cuando el rey Josías lo destruyó. Y eso lo vemos en Segunda de Reyes 23, 15 al 18, donde Josías derriba el altar de Betel, tal como lo había sido profetizado. También vemos que hay una condena profética en Amós contra Betel. Vemos que Amós 4:4, el profeta de Amós condena la idolatría. Amós 5:5 y 7 del 10 al 13, Dios le dice que Betel será destruido y rechazado su culto falso. El sacerdote Amasías le dice al profeta Amós que no profetice más en Betel, porque es su santuario del rey. Bueno, pues vemos que Jeroboam convierte en un santuario el reino del norte. Algunos de los detalles curiosos en este lugar vemos que Betel es una de las segundas ciudades más mencionadas en el Tanakh o en el Antiguo Testamento y también vemos que hay un lugar de revelación divina, pero también posteriormente la vemos en la idolatría. En Oseas llamó Bet Aven casa de vanidad o casa de iniquidad. En el Nuevo Testamento no se menciona directamente a Betel, pero nos enseña algo de la idolatría. Como de ser un lugar árido, cuenta con un buen abastecimiento de agua. Es impresionante que, aunque estaba muy árido, pues el agua siempre estaba. Vemos que hay unas enseñanzas o aplicaciones que yo encontré yo. Vemos que la presencia de Dios no está limitada a un lugar específico, porque Dios está presente en todas partes. Vemos que Dios no se limita en lugares, sino en el corazón. En Hechos 7:48 nos enseña que, sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombre, como dice el profeta. También en Betel nos enseña sobre el peligro de la idolatría. La verdadera adoración debe estar centrada en Dios. Y hay que recordar que la presencia de Dios diaria es en nuestra vida. En Jeremías 23:24, yo soy Dios cerca solamente y no desde lejos y muy lejos. Nos llevó al cielo y a la tierra. También vemos que por medio de la fe experimentamos su presencia y bendición. Vivir con fidelidad, buscar con Dios fidelidad y por medio de las angustias a veces nos acercamos a Él. Vemos que en Efesios 3:17, de manera que Cristo more por la fe de nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Ahí nos enseña que debemos estar cimentados en Cristo Jesús.
Dios es promesa y advertencias. En Betel nos hace recordar precisamente esto, que Dios no puede, nos puede bendecir, nos puede corregir y debemos aprender sobre la obediencia y la oración hacia un solo Dios. En Deuteronomio 28, 1 al 2, dice promesas por obedecer y advertencias para desobedecer. Aquí hay unos recursos de donde tomé yo toda esta información, que es la bibliografía, y pues hay los links ahí se quedan para cualquier información que deseen. Hay mucha información muy buena. Dios los bendiga.